sea la partida. Problema 2, seminario 3, ciclo de refrigeración por compresión. Dice así: en el compresor de un sistema de refrigeración ideal R134A en estado de vapor saturado. A ver un ratito. A ver. Amanecer con flujo volumétrico. Mira, acá debe ser ingresa, ¿no? En el compresor de un sistema de refrigeración ideal, entra, ahí está, ingresa el refrigerante 134A en estado de vapor saturado. Eso debes de saberlo, ¿no? Siempre está como vapor saturado, ¿no? Tú ya sabes dónde está como vapor saturado. En el punto G, ¿sí? Ingresando al compresor a menos 16, con un flujo volumétrico de 1 metro cúbico por minuto. Ahí está la gracia del problema, ¿ya? A diferencia de todo lo que se han venido resolviendo. A ver, un ratito. ¿Hasta ahí cuándo sería? Muy bien. Esta es la gracia, señores, ¿ya? Del problema. Flujo volumétrico. Este es el primer problema que resuelvo en todas las secciones, ¿sí? Donde ya sea como dato, como pregunta, aparece este término, flujo volumétrico, ¿sí? De la sustancia de trabajo. Por lo tanto, lo que hoy aprendan en este problema es válido para cualquier ciclo. Si bien es cierto, lo vamos a hacer para un problema de ciclo de refrigeración, pero también es válido para un problema de ciclo Rankine cuando te den flujo volumétrico. Yo ya les comenté en clase que cuando te dan de dato un flujo másico, ¿sí? De la sustancia de trabajo, ese flujo másico puede corresponder, puede pertenecer a cualquier punto del ciclo, 1, 2, 3 o 4, 1, 2, 3 o 4, ¿está bien? Pero sí les dije otra cosa también, les había adelantado, que cuando te dan flujo volumétrico, ten mucho cuidado. Ese dato que te den de flujo volumétrico, en este caso 1 metro cúbico por minuto, tienes que saberlo ubicar, en qué punto del ciclo está, a qué equipo va a ingresar, ¿correcto? Porque si tú lo pones en cualquier punto, el problema te va a salir mal. Esa es la única novedad. Y otra de las novedades es que este flujo volumétrico, tarde o temprano, lo tienes que llevar a flujo másico, ¿sí? Porque este flujo másico, como se usan en las fórmulas, ¿no? En todas las fórmulas para hallar potencias, etcétera, etcétera, ¿correcto? Bien, entonces vamos copiando la información. Como es un ciclo de refrigeración, lo primero que tenemos que hacer es el famoso diagrama de equipos, ¿está bien? No, esto ya ustedes ya lo conocen, lo hacemos un poquito rápido. Aquí está el condensador, ¿sí? Condensador. Tenemos también el compresor, ¿sí? El compresor. Aquí está. Compresor. Bien. A ver. Del compresor entonces sale vapor sobrecalentado y eso pasa al condensador, ¿sí? ¿Cualquier cosa lo pueden convertir en pasaporte? ¿Cualquier cosa lo pueden convertir en pasaporte? Está de frente. Sí. Bueno, ahorita vemos. Sí, yo le puedo Está evaporador, ¿sí? ¿Para tamaño pasaporte? Puse dos hombres aquí. Para que me dé vuelto. Está faltando la válvula de expansión, ¿no? Ahorita dibujamos la válvula de expansión, ¿sí? Ya. Ahí está. Ahí le he cambiado, ¿ya? Estamos haciendo el diagrama de equipo, ¿no? Ok. Muy bien, si gusta póngalo ahí, ayude, no me molesto, más bien le agradezco, ¿no? Póngalo donde debe ser ese nombre y de nosotros también, y así avanzamos más rápido, ¿sí?
Muy bien, siga, perfecto, muy bien. Ok, ponga de todos, no hay ningún problema, gracias. De negrito está mejor que de rojito, ya. Después yo voy poniendo la numeración, ¿sí? La numeración, recuerden, importante, la numeración, hay que respetar, ¿sí? 1 era entrada, ¿sí? Al compresor, ¿no? Salida del evaporador. 2 era, ¿cómo que turbina? ¿Qué clase está usted, señor? ¿Usted está listo para la VICA? ¿Turbina? ¿Ciclo de refrigeración hay turbina? Ya, por eso, nada de renegar, joven, ¿no? Por favor, un zapatazo, ¿no? ¿Cómo que turbina? Ya. A ver, ordénense. ¿Ya? Válvula de expansión, ¿sí? Evaporador, ¿ya? Tranquilidad, ya. ¿Cómo que el 1? Bueno, ese 1 ya no va ahí, ¿no? Ya. A ver, 4, muy bien. Y 3 es salida del condensador, gracias. Ya yo lo pongo, gracias. Entrada a la válvula de expansión, ¿sí? ¿Listo? Turbina es en ciclo Rankine, joven, ¿qué pasó? No es en ciclo de refrigeración. Muy bien. Esa es la numeración y esos son los nombres de todos los equipos, ¿sí? Déjenlo ahí nomás, muy bien, suficiente. Ya, ahí nomás está, ¿listo? Ahí está el famoso ciclo de refrigeración. Esos son los 4 equipos. Evaporador, ¿sí? Compresor, condensador y válvula de expansión, ¿sí? Los puntos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Ok. Vamos poniendo los datos. Dice, en el compresor, un sistema de refrigeración, el compresor, entra el refrigerante 134 en estado de vapor saturado. Eso es así siempre, ¿sí? Entra siempre en el estado de vapor saturado. Es decir, entra en su famoso punto G. Listo, vapor saturado. A menos 16 grados centígrados. Entonces, la temperatura, ahí es, dice, menos 16, ¿sí? Menos 16 grados centígrados. Así entra al compresor, ¿no? Muy bien. Con un flujo volumétrico de 1 metro cúbico, ahí nomás, con un flujo volumétrico, dice, de menos 16, de 1 metro cúbico por minuto. Eso es vital, ¿sí? Eso es vital en el compresor. Entonces, ahí tienes que poner ese flujo volumétrico, ahí, ¿sí? Ahí tienes que poner el flujo volumétrico, ¿sí? En 1. Dice de 1 metro cúbico por minuto. Eso es lo bonito, ¿sí? Lo interesante de este problema, ¿ya? ¿Sí? A ver, un momentito. Muy bien, ahí está el flujo volumétrico, ¿sí? Muy bien, Ya está. Y miren que recalcado, ¿no? Flujo volumétrico de 1 metro cúbico por minuto, ¿sí? ¿En dónde? En el compresor, ¿no? Porque entra el compresor de refrigerante 134 como punto G, como vapor saturado a menos 16, y con un flujo volumétrico de 1 metro cúbico por minuto. Como se habrán dado cuenta, lo he puesto donde el dato me dice, entra el compresor, no lo he puesto en 2, no lo he puesto en 3, no lo he puesto en 4. Si yo ese dato 1 metro cúbico por minuto lo pongo en 2, 3 o 4, malogro todo el problema, va a salir mal. A diferencia que cuando en los problemas de ciclo te dan flujo másico. Cuando tú tienes un flujo másico no interesa. Te pueden dar flujo másico en la entrada en cualquier punto y tú lo pones en cualquier punto, no interesa, lo comentamos, por la ley de la conservación, ¿no? De la materia, ¿correcto? Puede estar en cualquier estado, la masa sigue siendo la misma, pero el volumen no es el mismo. Tú sabes que para una misma masa, el volumen no es el mismo cuando estás en estado de vapor, cuando estás en estado de líquido comprimido, cuando estás en el punto G, en el punto G, o sea, el volumen cambia. Correcto, por eso es que es importante, si te dan un flujo volumétrico, ubícalo donde te dicen, ¿sí? claro, sí. Entonces, entrando al compresor, ¿sí? Con un flujo de 1 metro cúbico por minuto, hemos hecho caso y lo hemos puesto ahí. Muy bien. El refrigerante deja el condensador en estado líquido saturado. Eso ni siquiera habría necesidad que te lo digan, ¿sí? Tú ya sabes que el punto 3 es el famoso punto F, líquido saturado, ¿sí? A 10 bar. 10 bar, ¿cuántos pascales son? Un bar es 100 kilopascales. Entonces, 10 bares, 1000 kilopascales. Muy bien, excelente, ¿sí? Un bar, 1000 kilopascales, un bar. Listo, esa es toda la información del ciclo. Pero más que suficiente. Determine lo que te pidan, ¿sí? Ya secundario. Porque para hallar todo lo que te piden, no hay ningún problema, todo sale fácil, ¿no? Por intuición, pero lo importante es tener, antes de que hayas todo, lo importante es tener, ¿qué cosa se acuerda? Que tenemos que calcular primero, antes de poder pasar a responder lo que nos piden, todas las H, ¿no? Las H. Entonces, como ustedes ya han venido practicando, ¿sí?
yo sé que no van a sufrir mucho en darme esos valores, ¿sí? A ver, tienen un minuto, que es bastante, para que me digan cuánto vale H3, por favor, ¿sí? A ver cuánto vale H3. Un minuto es bastante, 30 segundos lo deben hacer. Los espero. Muy bien, jóvenes. Varios de ustedes, ¿sí? Me dice que H3 vale 107,32, ¿sí? Entonces están bien. Si a alguien no le salió ese valor, no se preocupe, le voy a decir por cómo lo sacaron, ¿sí? Miren, este punto 3, claro, muy bien, este punto 3 es líquido saturado, o sea, punto F, ¿sí? Pero si es punto F estamos en horizontal y estamos entrando por presión, ¿sí? Estamos entrando por presión. Como estás entrando por presión, te diriges a la tabla A12, ¿sí? A la A12 y buscas el H, pero el F, ¿sí? Porque es líquido saturado. Entonces, el HF a 1000 kilopascal, ¿sí? Me acaban de decir ustedes que vale, ¿sí? El HF a 1000 kilopascal vale 107,32, ¿correcto? Muy bien. ¿Es cierto? No me respondan lo que no les he pedido. No, no nadie te ha pedido eso, Jeremy. Nadie te ha pedido eso. Gracias, no te adelantes. Ya, gracias. El H3, ¿por qué? Porque me mareas y mareas el resto también, ¿sí? ¿Ok? Gracias. Ya, muy bien. Esperen un ratito. Avancemos todos juntos all together, que es la idea, ¿sí? Ya, gracias. Entonces, el H3 vale, no sé qué le pasó a mi figura, se achicó, pero bueno, ahí está. El H3 vale 107,32 kilogramos. Si no hay ningún problema, yo confío con ustedes, ni siquiera estoy abriendo mi tabla, ¿sí? A ver, rápidamente díganme cuánto vale el H4. Ahí sí, al toque nomás. ¿Cuánto vale el H4? Lo mismo, ¿no? Lo mismo que el 3, ¿no? Sí, porque, exacto, porque la válvula es isentálpica, ¿no? H3 igual a H4, ¿correcto? Muy bien, excelente. Ahora sí, algunos ya lo tienen, pero bueno, ahora sí, para que avancemos juntos, ahora sí, suéltense nomás. ¿Cuánto vale el H1? ¿Sí? ¿Cuánto vale el H1, por favor? Los que no lo han leído todavía, léanlo, y los que ya lo tienen, suéltenlo nomás, porque ya les estoy pidiendo, ¿sí? El H1 vale 200, según varios de ustedes, 240,87. Y yo tengo que creerles, ¿no? Yo no voy a confiar de ustedes a estas alturas. Imagino que han estudiado, así que confío que lo están haciendo bien. Simplemente comento para los que todavía no están convencidos de dónde sacaron ese valor, que el punto 1 es vapor saturado, ¿sí? De refrigerante. Al ser vapor saturado es tener punto G. Al estar en el punto G estás en horizontal. Entonces va a salir el HG, ¿sí? El HG, pero como no tienes presión, sino temperatura de saturación, que es menos 16, te vas a la tabla A11. Supongo entonces que se han ido a la tabla A11, de refrigerante obviamente, ¿sí? Y en la tabla A11 ubicaron la temperatura menos 16 y ahí han leído el HG. Si eso hicieron, está bien. ¿Eso hicieron? ¿Sí? El HG a menos 16, H1 igual a HG a menos 16, cintura con cadera. Hicieron eso, muy bien. Entonces, como verán, de manera rápida tenemos H3, H4 y H1. Solamente falta llegar a H2, ¿no? Y siempre el H2, ¿sí? En este caso, es un poquito más trabajoso que los otros, ¿no? Pero tampoco es que sea difícil, ¿no? Porque el punto 2 solo conocemos la presión de 1000 kilopascal. Entonces diera la impresión que la información es insuficiente, ¿sí? Diera la impresión que la información es insuficiente. Entonces, como que solo tengo la presión. Aparte sé que el punto 2 es vapor sobrecalentado, ¿sí? Ya que sale del vapor, sale del compresor con alta energía, ¿sí? Yo sé que es vapor sobrecalentado, ¿correcto? Pero eso no es suficiente, ¿no? Saber que es vapor sobrecalentado y tener la presión. Entonces, ¿cómo nos ayudamos? ¿Cómo se calcula H2? ¿Sí? ¿Me ayudan? ¿Aprovechamos de qué? Ah, de las entropías, muy bien, ¿sí? De las entropías, excelente. ¿Sí? Entonces, a la hora de hacer, ¿no? Cálculo de H2, como bien dicen ustedes, ¿sí? Aprovechamos esa, ¿no? Aprovechamos que es un ciclo ideal, porque ahí lo dice, ¿no? Ideal, ¿sí? Y si es ideal,
se cumple que S2, como bien dicen ustedes, es igual a S1. Perfecto, jóvenes, ¿no? No porque lo diga yo, ¿no? El problema lo dice, ¿sí? Mira, ahí está, ¿sí? El ciclo te dice que es un sistema ideal, ¿sí? Un sistema ideal, ¿ya? Correcto, entonces, ¿qué significa que sea ideal? Que el compresor es isentrópico, ¿sí? Muy bien, ahí está entonces, ¿ya? ¿Listo? ¿Sí? Entonces, ahora sí, séntense nomás 30 segundos. ¿Cuánto va? Muy bien, según ustedes, ¿sí? S1 es 0,9422. Si me han dado el SG a menos 16, está bien, ¿eh? ¿Qué se han hecho? El SG a menos 16, S1, ¿sí? Cintura con cadera, ¿sí? Cintura con cadera. Entonces, S1, ¿sí? S1 es el SG a menos 16, ¿sí? Que es 0,94222, ¿no? ¿Está bien? Porque 1 es el punto G. Entonces, como tienes la temperatura de menos 16, te vas a la tabla A11 y con la tabla A11, ¿sí? Lees el SG a menos 16, ¿sí? 0,94222, ¿está bien? Ok. ¿Listo? Entonces ese 2 es lo mismo. Por lo tanto, ya del punto 2 tienes dos propiedades termodinámicas, la presión de 1000 kilopascales y la entropía, 0,9422. Entonces, ¿a qué tabla te diriges? A ver, ayúdame. Si quieres hallar el H2, ¿a qué tabla te diriges? A la tabla para ubicar H2, a la tabla A13. Muy bien, mayúscula, ¿no? En la tabla A13, entonces, a la presión de 1000 kilopascales, pero la tabla 13 está en mega, ¿no? Entonces, a 1 megapascal, ¿sí? Entonces, en la tabla 13 a 1 megapascal, tú vas a ir a esa tabla y vas a buscar, ¿sí? Una entropía, ¿sí? Efectivamente, ¿sí? Vas a buscar una entropía de 0,9422. Entonces, les invito ahorita a que vayan a la tabla A13, ¿sí? Vayan a la tabla, por favor, A13, ¿sí? Y vamos a tener tres columnas. Temperatura, que es curioso, porque no te la piden, es curioso, ¿sí? La columna de entalpía, ¿sí? Para buscar el H2. Y la columna de entropía, ¿no? Que va a ser la columna donde está la información, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Entonces, vamos a tener esas tres columnas, pero muy probablemente el valor deseado de entropía exactamente no lo encontramos, pero vamos a encontrar aproximaciones, ¿sí? Entonces, fíjate lo que estoy diciendo, ¿ya? Estamos yéndonos a la tabla A13, a la presión alta de 2, presión 2 de 1 megapascal, ¿sí? Y vamos a ubicarnos en tres columnas, ¿sí? Temperatura, entalpía y entropía, ¿correcto? Entonces ya estamos en la tabla 13, a la presión, ¿sí? De 1 megapascal. Entonces queremos que la entropía a esa presión de 1 megapascal sea nada más ni nada menos, ¿sí? Un ratito, nadie te ha pedido ese valor, vamos a llegar a ese valor, pero nadie te lo ha pedido todavía, cálmate, ¿sí? 0,94222, ¿sí? Muy bien, entonces cuando se van a la tabla A13, ¿sí? A buscar entropía 0,9422, no encuentras exactamente ese valor, ¿sí? Pero encuentras valor un poquito menor, un poquito mayor. Ahí veo ya que algunos alumnos me están dando cuáles son esos dos valores, un poquito mayor, un poquito, ¿no? Muy bien. El valor un poquito menor dice que es 0,9179 a 40 grados centígrados. ¿Están de acuerdo? Poquito, suavecito. No nos adelantemos, ¿sí? 0,9179, ¿sí? A 40, ¿correcto? ¿Será cierto? Si nadie se opone es porque es así, ¿sí? ¿Y qué entalpía le corresponde? Le corresponde una entalpía de ¿cuánto? H, para 40 grados centígrados. ¿Cuánto le corresponde a la entalpía? Me tiene que dar ese valor también. 271, ¿sí? Eso es lo que dicen. Entonces les tengo que creer, ¿sí? ¿Correcto? Esa es la entalpía que le corresponde, ¿no? ¿Y cuál? Para la entropía un poquito mayor debe ser ya no a 40, sino a 50, ¿sí? A 50. ¿Cuál es la entalpía que le corresponde? A 50. La entalpía, el H. 282,74, ¿sí? Muy bien.
¿Y cuánto es la entropía para ese valor de temperatura de 50? La entropía S, ¿cuánto vale? El S, que es mayor a 0,94. 0,9525, ¿sí? ¿Ok? ¿Listo, señores? Ok, entonces fuimos a la tabla 13, a la presión de 1 megapascal, en búsqueda de una entropía de 0,9422, y lamentablemente no encontramos exactamente ese valor de entropía, pero sí encontramos valores de entropía ligeramente menor y ligeramente mayor, ¿sí? Y completando el cuadro, ¿sí? Para esas dos entropías tengo su respectiva temperatura y entalpía. Entonces, tú ya sabes lo que tienes que hacer, ¿sí? Y tienes un minuto para hacer lo que te estoy pidiendo, ¿sí? ¿Sí? Las dos cosas que nos faltan, sobre todo una de ellas es la que queremos, ¿sí? T2 y H2. Definitivamente a estas alturas del partido, ya a unos días de la práctica, ya no te voy a enseñar a interpolar, ¿no? Eso ya has practicado lo suficiente, ¿no? Ya has practicado lo suficiente, yo creo que lo has hecho bien. Entonces, ahora sí, suéltense nomás y díganme qué valores han hallado de T2, ¿sí? Y de H2, por favor. Rapidito, que estamos con Laura. Y tú sabes que Laura no está, Laura se fue. Hay que interpolar, interpolen. Ya, a estas alturas del partido, supongo que saben interpolar, ¿eh? Si no, le doy un minuto, interpolen. Bien, jóvenes, entonces, por interpolación, T2, 47,03 grados centígrados, ¿sí? Ok, T2, ok, 47,03 grados centígrados, ¿sí? Y H2, según ustedes, ¿sí? Y yo confío, H2, entalpía 2, ¿cuánto? 279,46, 52, 279,46, ¿sí? Ok, ya. Ok, listo. Hay que interpolar, ¿no? Kilojoule. A estas alturas del partido no me vas a decir cómo se interpola, ¿no? Ya estamos grandes. Ahí vamos a ver, listo. Ahí están entonces, ¿sí? Solamente para los que no todavía no saben interpolar, tienen que hacer T2 menos 40 sobre 50 menos 40, igual H2 menos 271 sobre 282,74 menos 271, igual 0,9422 menos 0,9179 sobre 0,9525 menos 0,9179, ¿sí? Por si acaso se acaba el mundo, ¿sí? Todo el tiempo de aprovechar. Muy bien, ahí está entonces los valores, ya tenemos H2, ¿sí? Ya tenemos H2, ¿sí? Y ahora ponemos ese valor, 279,6, y vamos a empezar a hallar todo lo que nos piden, ¿sí? ¿Listo? A ver, ahí está. Ya está, ¿listo? Ahí está, ¿sí? Sí, cerramos de con las 9. Tenemos las 4H, ¿sí? De verde. H1, H2, H3, H4, ¿sí? Pero antes de ir hallando lo que nos piden la potencia del compresor, la capacidad de refrigeración, la gracia de este problema es que te da un flujo volumétrico. Y tú recuerdas que para potencia del compresor, ¿no? Mira, fíjate acá. Mira, fíjate, por favor, ¿sí? Para potencia del compresor, eso es lo que te están pidiendo, ¿no? Ojo, ¿sí? Que es diferente a la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es dividiéndolo entre la eficiencia del motor, ¿sí? Pero esas son observaciones finales para después. ¿Ya? Ahí está. Esa potencia compresor, con solo una mirada, que va a ser igual. El flujo básico del refrigerante por H2 menos H1, ¿sí? Entonces ponemos, ¿sí? A, potencia del compresor, ¿sí? Fíjate. A, potencia del compresor, ¿sí?
la potencia del compresor, ¿sí? ¿A dónde la mandó? ¿Un WhatsApp o correo? Esa potencia, ¿sí? Del compresor, ¿sí? Con solo una mirada, ¿a qué va a ser igual? Sin que necesidad que tengas fórmula. Simplemente tú te das cuenta que quien recibe esa potencia es el refrigerante, entonces será el flujo másico refrigerante. ¿Para qué? Para ir del punto 1 al punto 2, ¿no? Donde el punto 2 tiene mayor energía, ¿sí? Donde el punto 2 tiene mayor energía, entonces va a ser igual flujo másico del refrigerante, ¿correcto? Muy bien, excelente. Multiplicado por H2 menos H1. Y las H la tienes. Sin embargo, lo que no tienes todavía a la mano es el flujo másico del refrigerante. ¿Por qué? Porque en esta oportunidad lo que te dieron de dato no es el flujo másico, sino lo que te dieron en esta oportunidad es el flujo volumétrico refrigerante y en el punto 1. Entonces, eso es un poquito la novedad del problema, ¿correcto? Entonces te invito, ¿sí?, a que ese flujo volumétrico del refrigerante lo lleves a flujo másico. ¿Cómo? Fíjate, lo vas a llevar de la siguiente manera. Estoy poniendo una flechita para hacer. Vas a leer esta propiedad, el volumen específico en 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú sabes que de masa a volumen o de volumen a masa, normalmente, ¿no?, desde primaria, hemos utilizado la densidad, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Cómo llevabas de masa a volumen o de volumen a masa? Usando la densidad. Sin embargo, nosotros no tenemos información de la densidad, ni para el agua ni para el refrigerante, pero sí tenemos información de otra propiedad muy importante, ¿no? Y que tiene cierta importancia, ¿no?, similar a la densidad. ¿Cuál es? El volumen específico. Entonces te invito, por favor, a ti y a todos los presentes, máximo un minuto, en 30 segundos lo hacen, a que me den el volumen específico en 1, por favor. Muy bien, ya me están dando entonces el volumen específico en 1, ¿sí? ¿Qué cosa me están dando ahí? El BG, ¿no? El BG a menos 16, ¿sí? Eso sí lo voy a poner, ¿ya? Confío que lo están haciendo bien, pero supongo que han hecho esto. Me están dando esto, el BG, ¿no? El BG, ¿sí? Listo, ahí está. El BG, ¿sí? A menos 16, ¿correcto? Entonces te has ido a la tabla A11, ¿sí? Y has leído el BG a menos 16. 0,12542, ¿no? Varios de ustedes me están dando ese valor, entonces yo confío, ¿sí? 0,12542, ¿correcto, muchachos? Ahí está. Excelente. Unidades, acá sí conviene poner las unidades, ¿sí? Metros cúbicos sobre kilogramos, ¿está bien? 0,12542, ¿sí? Metros cúbicos, ¿ya?, sobre kilogramos, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ¿pero qué cosa es volumen específico? Si lo sabes, volumen sobre masa, ¿no? Es la inversa de la densidad, ¿sí? ¿Qué es volumen específico? Es volumen, ¿sí?, sobre masa, ¿no? Eso, ¿está bien? Es inversa de la densidad, ¿sí? Es la inversa de la densidad. Ese es el volumen específico, ¿sí? Ok. Volumen sobre masa. ¿Listo? Ahí está. Pero si tú deseas, eres libre, arriba y abajo le pones, ¿qué cosa le pones? La famosa bolita. ¿Sí? ¿Qué bolita? La bolita que te sube y te baja. Mira, ahí está. Bolita arriba. ¿Cómo? ¿Sí? Bolita abajo. Entonces te queda flujo volumétrico sobre flujo másico. Ah, ya. Esa es la forma de llevar, ¿no?, el flujo volumétrico a flujo másico, utilizando el respectivo volumen específico. El volumen específico. ¿Te das cuenta que yo no estoy usando el volumen específico en 2? No estoy usando el volumen específico en 3. No estoy usando el volumen específico. Estoy usando el volumen específico en 1. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a ti te dieron el flujo volumétrico al entrar, ¿no?, del refrigerante, ¿sí?,
al entrar ese flujo volumétrico, el caudal que entra al compresor. Entonces hay que ubicarlo bien en el punto que debe ser. En general, para cualquier problema de ciclos, refrigeración, ranking, mañana más tarde tenemos un flujo volumétrico que entra a la turbina en un ciclo ranking, entonces sabrás tú, si te acuerdas, es el punto 3, tendrás que leer el volumen fijo en ese punto. Es por eso la importancia que cuando te dan un flujo volumétrico lo ubiques en el punto donde corresponde. En cambio, un flujo másico, ya les mencioné N veces, ¿no?, que es indiferente. Si te dan un flujo másico en cualquier punto, eso se conserva en los 4 puntos, ¿correcto? Correcto, y para cualquier ciclo. Muy bien. Entonces, ¿sí? ¿A qué es igual un flujo másico? A ver, en flujo volumétrico podemos reemplazar un metro cúbico por minuto, ¿no? Un metro cúbico, sí, por minuto, ¿está bien? Ese es el flujo másico, ¿está bien? Un metro cúbico por minuto. Entonces de aquí podemos despejar, ¿sí? De aquí podemos despejar el flujo másico, ¿no? Porque de aquí podemos despejar el flujo másico, ¿no? Porque ¿sí? El flujo másico sube, ¿correcto? El flujo másico sube, ¿sí? Y el volumen específico baja, ¿sí? Entonces, despejando el flujo másico, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Ojo, se va a ir metro cúbico, ¿eh? Te va a quedar, si das cuenta, kilogramos por minuto. Entonces hay que hacer eso, ¿sí? Una conversión en kilogramos por segundo, ¿no? Multiplicando por 60. Mira, se va a metro cúbico, te vas, y te queda que el flujo másico, ¿correcto? Te queda que el flujo másico, ¿sí? Lo puedes expresar ahorita. ¿Sí? Ahorita lo puedes expresar en kilogramos sobre minuto. ¿Cuánto sale primero en kilogramos sobre minuto? Divide 1 sobre 0,1254,2. ¿Cuánto sale? Y respeta las unidades. ¿Cuánto sale hasta ahí? Por favor. Y luego voy a hacer una conversión más. ¿Cuánto sale 1 entre 0,12? ¿Saldrá 8 veces más o menos? O 7, algo. A ver, ¿cuánto sale hasta ahí? Pero ojo, tenemos en kilogramos por minuto. 7,9732. ¿Está bien? Usa varios decimales porque es un número pequeño que vale la pena, ¿sí? 7,9732. ¿sí? 1 ya, kilogramos, ¿sí? Por minuto, ¿correcto? Ok. Sin embargo, tú sabes, ¿no?, que las unidades del sistema internacional son no kilogramos por minuto, sino kilogramos, ¿sí?, por segundo, ¿correcto? Entonces, haces conversión. Tú de chiquito sabes que un minuto, ¿sí?, es un minuto, ¿sí?, es 30 segundos, ¿correcto? Correcto. Muy bien, ahí está, claro que sí. Excelente. No, sí lo pagué. Entonces. Listo. Ya está. Entonces se cancela, ¿sí? Lo que se tenga que cancelar. Se cancela lo que se tenga que cancelar. Minutos con minutos. Y tienes el flujo másico en kilogramos por segundo. ¿Cuánto sale, por favor? En kilogramos por segundo es el flujo másico, señores. Ya pagué. A ver, ya. Ok. Muy bien, jovencito, pero más decimales, más decimales. Es un número pequeño, usen más decimales. Mientras más pequeño, más decimales. Más grande, menos decimales. Ese es el criterio. A veces me preguntan, ¿cuántos decimales, profesor? Criterio, criterio. Mientras más pequeño, los decimales toman importancia, ¿sí? 0, a su máquina, ya tantos decimales tampoco ya, pero bueno, está bien. Ya lo pone grande, es el flujo másico, ¿ya? El flujo másico vital. 0,132887 lo voy a poner ya con 6 decimales, ¿ya? 0,132887, ¿sí? Listo. Ya está en el sistema, listo. Lo he puesto ahí con un color bien grandecito, bien llamativo, ¿no? Porque el flujo másico es vital, ¿sí? Por eso lo pongo llamativo. Ahora sí ya podemos ir hallando todo lo que nos piden, ya todo el resto ustedes han practicado, ya saben, ¿no? Lo único que les quería yo mostrar era, pues, la novedad en este problema con respecto a un montón de problemas que se han venido resolviendo anteriormente, ¿sí? La novedad está en que ahora el dato es un flujo volumétrico, ¿sí? Ok, y te apoyas del volumen específico, pero en el punto dado. Entonces vamos terminando de responder esto, ¿sí? Vamos haciendo obedientes. Dice, la potencia del compresor es el flujo másico del refrigerante, ya 0,13288,7, ¿sí? Kilogramos por segundo, ¿correcto?
multiplicado por, ¿sí? Multiplicado por, ¿sí? Muchas gracias. Ya, muy bien. Multiplicado por, ¿sí? Dice, paréntesis, ya cálmate, donde lo que es tranquilidad, vamos, puntos, 8H2, 279,46, ¿sí? 279,46, menos H1, H1 vale 240,87, ¿sí? Cerramos, ¿sí? Kilojoule sobre kilogramos, ¿sí? Ahí está, entonces, muy bien, he copiado simplemente lo que tengo que copiar y vamos ahora sí a conocer, se va a kilogramo y te queda kilojoule sobre segundo, que son unidades justamente de lo que queremos hacer, ¿no? Son unidades de potencia, ¿está bien? Son unidades de potencia. Se va kilogramo con kilogramo y te queda kilojoule sobre segundo, ¿sí? Y kilojoule sobre segundo es unidad, ¿sí? De potencia. ¿Correcto? A ver, vamos a ver. Ya está. ¿Cuánto sale ahora sí, por favor? La potencia del compresor. Ay. Gracias. La potencia del compresor entonces es 5,128 kilowatts, como dice Roxana, 5,13 kilowatts. Ya miré, 5,13 kilowatts, sí, es válido, está bien, sí. 5,13 kilowatts, ¿no? Vamos a ponerlo en negrito, ¿sí? Vamos a ponerlo en negrito y grandecito, ¿sí? Y grandecito. 5,13 kilowatts, ¿eh? Listo, ahí está. Ok, excelente, muchachos. Esa es la potencia, ¿sí? Del compresor, ¿ya? Ahí está. Entonces esa es respuesta A. ¿Listo? Respuesta A. Muy bien. Excelente. Ahora vamos por la B. ¿Qué dice la B? La capacidad de refrigeración. Bueno, ya ustedes ya han practicado. Yo creo que esto ya es un juego para ustedes, ¿sí? Que vienen practicando, ¿no? Y hallando tantas cosas que te pidan, ¿sí? Efectivamente, ¿no? La capacidad de refrigeración es lo más importante de un ciclo, ¿no? Es el famoso QL, ¿sí? Es el famoso QL, ¿sí? Entonces, B, te piden la capacidad, ¿sí? De refrigeración, ¿sí? La capacidad de refrigeración. También otros le conocen como carga de enfriamiento, ¿sí? Ok, la capacidad de refrigeración. Entonces, como bien dicen ustedes, te están pidiendo nada más ni nada menos, ¿sí? Que el QL, ¿no? Profe, la fórmula, ¿dónde las encuentro? Que no necesita fórmula, oye. Simplemente necesita tener, ¿no? Entendimiento, que has entendido el tema, entonces tú solito te das cuenta, ¿no? A que es igual SQL, ¿correcto? Solito te das cuenta. Muy bien. A ver, fíjate. Tú sabes que la capacidad de refrigeración QL se da acá, en la parte no más importante del sistema de refrigeración, que es en el evaporador, ¿sí? ¿Qué cosa se evapora? Lo que vamos a refrigerar, no, lo que se evapora es el refrigerante, ¿no? Repasando, acá hay un sistema, ¿no? Un sistema, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, acá tengo el sistema, ¿sí? Que es lo que quiero refrigerar, y a ese sistema hay que expulsarle, ¿sí? El famoso QL, ¿sí? A ese sistema hay que, ¿sí? Ese sistema tiene que expulsar el QL para que justamente se enfríe. Si el sistema expulsa calor, ¿sí? Si el sistema expulsa calor, entonces se va a refrigerar, ¿sí? Entonces se va a enfriar. Y a ese calor, ¿quién lo recibe? El refrigerante, que tiene bajo punto de ebullición. Se nota, su punto de ebullición del refrigerante menos 16. Entonces el ratito va a absorber calor de lo que le rodea, ¿no? En este caso, del sistema. Muy bien, entonces con solo una mirada, ese QL, ¿quién lo recibe? El refrigerante. ¿Para qué? Para que pase de 4 a 1. Por lo tanto, la deducción dice que, sí, la deducción dice que el QL sería el flujo másico del refrigerante, ¿sí? Por el flujo másico del refrigerante, ¿sí? Por H menos, ¿correcto? Y sería entonces
sería entonces, ¿sí? La capacidad de operación. Es simplemente reemplazar, ¿no? Háganlo ustedes, reemplacen. Yo ya no lo voy a copiar. Pongan 0,32887 kilogramos por segundo. En H1 pongan 240,87. En H4 pongan 107,32. ¿Y cuánto sale el QL, por favor? No, el QL pedido, de papacho. Ya que ustedes me adelantan. El QL en kilowatts. Primero en kilowatts, ¿cuánto sale? Porque si tú reemplazas tal como te lo pido, te va a salir, ¿sí? En kilowatts, ¿sí? ¿Cuánto? Reemplazando los valores, 17,7471, ¿sí? Así sale, seguro, 17,74, 75 lo voy a poner con dos decimales, 17,75 kilowatts, ¿sí? Y en TR, ¿sí? Para llevarlo a TR, con factor de conversión, ¿no? Para llevarlo a TR, factor de conversión, ¿sí? Un TR, una tonelada de refrigeración, equivale a ¿cuánto? Una tonelada de refrigeración equivale, ¿sí? A 3,513, ¿sí? Kilowatts, ¿sí? ¿Correcto? Ok, entonces en TR se cancela kilowatt. Ahí está. Se cancela y TR te sale 5,05, ¿no? 5,05 es suficiente, ¿sí? Entonces el QL es 5,05 toneladas de refrigeración, ¿correcto? Entonces la capacidad de enfriamiento en TR debería ser ese valor, ¿sí? 5,05 TR. ¿Listo? Eso es lo que se llama la respuesta letra B. Ya cálmate, mi querido. Después te explico. A ver un ratito. ¿Sí? Entonces ya tenemos la respuesta B. ¿Sí? Ya tenemos la respuesta B. Por esto la A y la B. Muy bien. Potencia de compresor ya está ya a 5,13 kilowatts. Capacidad de refrigeración entera ya es el QL. Es la capacidad de refrigeración, pero te va a salir, si reemplazas kilogramos por segundo y las entalpías en kilojoule por kilogramo, pues te saldría kilojoule sobre segundo, que es kilowatt, que es unidad de potencia. Solamente ¿sí? Lo llevas entonces a TR, ¿no? Listo. Y la parte C, lo último, te piden el coeficiente de operación, ¿sí? ¿Qué es eso? Es la eficiencia, ¿no? El CO, ¿sí? Sinónimos ahí. Eficiencia del ciclo. Otro sinónimo es coeficiente de operación, ¿sí? O simplemente hallar el CO, ¿sí? Y como es una eficiencia, tampoco necesitas tener tu formulario, ¿no? Simplemente sabes tú que eso es una eficiencia, ¿correcto? Una eficiencia es lo útil, ¿sí? Sobre lo que te cuesta. ¿Qué cosa es lo útil en un ciclo de refrigeración? Lo útil es el QL, ¿sí? Lo útil es el QL. ¿Y qué te cuesta en un ciclo de refrigeración? ¿Por qué pagamos? Por la potencia en el compresor, ¿sí? Entonces, así de sencillo, yo deduzco lo que es la eficiencia del ciclo, o también llamado CO, ¿sí? Es entonces, una vez más digo, el QL, ¿sí? Entre la potencia del compresor, ¿correcto? Entonces, pero ambos tienen que estar en nuevas unidades, ¿no? Yo no puedo ir papas entre camotes, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? No, por 100 no, por 100 no. Es simplemente, este es un número mayor a la unidad. Por eso es que no se usa la letra N, ¿no? Ya hemos explicado eso, ¿sí? ¿Por qué no se usa en eficiencia la letra N? Ya explicamos. Porque es un número mayor a la unidad, ¿sí? Entonces, si dividimos QL, pero tiene que estar en kilowatt, 1775, ¿sí? Bien, entonces si divido, ¿cuánto te sale el COP? 3,46, casi 5, ¿no? Casi 3,5, ¿no? Casi, pero no. Muy bien, entonces ya tenemos, ¿no? Lo último que nos piden. Se va a kilowatt, ¿sí? Y te queda el COP aproximadamente, ¿sí? Eso va a color, ¿ya? Sí. A ver, un ratito. El COP
¿sí? Igual 3,46, ¿sí? Ya. O sea, casi 3,5, casi. Ya, bueno, ahí está, ¿sí? Esa sería entonces la última de las respuestas a nuestro problema. ¿Fácil o difícil? Fácil. ¿Qué significa ese 3,46, señores? Esa es la respuesta C. ¿Qué significa ese 3,46? Tiene un significado importante, ¿no? ¿Dónde lo mandé? Sí, esa es la respuesta C. ¿Sí? ¿Y cuál es el significado? Significa lo siguiente, que por cada unidad de potencia que se recibe en el compresor, expulsas 3,46 unidades de potencia o de energía del sistema, ¿no? Para que el sistema se refrigere. Ese es el significado. Ahí hemos terminado. ¿Hasta ahí se entendió, muchachos? ¿Qué dicen? Hemos hecho menos de una hora. Profe, la única parte que no me quedó claro fue cómo yo el flujo másico con el volumen 1 ya. Ok, listo, vamos a hacerte un repaso entonces ya. Porque efectivamente esa es la única novedad, ¿no? De este problema con respecto a otros, ¿sí? Ustedes tienen mucha suerte de que yo les he hecho seminario de repaso y que les estoy usando un problema con flujo volumétrico, porque en otros ciclos, en otras oportunidades, les hacía un montón de problemas, pero donde siempre, o era el dato flujo másico, te lo pedían el flujo másico. Pero a la hora de la práctica, ¿sí? A la hora de la práctica, les pusimos un problema con flujo volumétrico. En un ciclo ranking me acuerdo. Oye, la mayoría se equivocó. Algunos pensaron, ¿cómo llevo de volumen a masa? Entonces pensaron, densidad pensaron, y usaron densidad. Un ratito, sí, así, eso es cierto, eso lo hemos hecho en clase, fíjate en las unidades, eso es cierto. Estoy comentando, ¿no? Algo, ¿sí? Lo que pasó en un ciclo, miren, dos anécdotas pasaron. Pocos lo hicieron bien, porque le pusieron flujo volumétrico y se marearon. No, pero lo ha hecho siempre con flujo másico en clase. Escucha, entonces, algunos se taparon los ojos y acá en donde está, en las fórmulas donde había que poner flujo másico refrigerante, ponían el flujo másico. Primer error, muerto. Otros se pusieron a razonar y dijeron, no, esto hay que llevarlo a masa. Entonces dijeron densidad de masa sobre volumen. Ya, tengo volumen, me falta masa, despacho masa. Entonces, ¿y sabes que usaron de densidad? Usaron de la densidad 1000. 1000. Como era el problema ciclo ranking, ya, usaron como densidad, era un problema de ciclo ranking, me acuerdo, 1000. ¿Sabes por qué usaron como densidad 1000? Porque era agua. Era agua. Entonces dijeron, sí, pero la densidad del agua es 1000, pero un momentito. Imagínate que esto sea ciclo ranking, imagínate. Si fuera ciclo ranking no habrían estos equipos, habrían otros, que tú ya sabes, ¿no? Caldera, condensador, caldera, bomba, ¿sí? Condensador y turbina, ¿no? ¿Está bien? Pero están en diferentes estados, diferentes presiones. En algún caso estás como vapor sobrecalentado en el punto. Entonces, no tenías por qué usar densidad 1000. Simplemente no tenías que usar densidad, tenías que usar también volumen específico del agua y lo tenías que leer de la tabla. Porque esta propiedad varía con la presión y la temperatura. Así como ahorita me están preguntando cómo llevé flujo volumétrico a flujo másico, ¿sí? Que le voy a contestar a ese alumno. Acá está, mira, atento, mira. El flujo volumétrico lo llevé a flujo másico usando el volumen específico. Pero como tengo el flujo volumétrico en 1, uso el volumen específico en 1, porque yo puedo leer el volumen específico en 2, no me interesa. El volumen específico en 3 no me interesa. El volumen en 4. Y son diferentes. ¿Por qué? Porque al estar a diferentes condiciones, ¿no?, de presión y temperatura, esta propiedad cambia. Más aún si es vapor. En algún momento está como vapor, en otro momento está como líquido, cambia. Entonces tú tenías que hallar con precisión y leer con precisión el volumen específico en 1. Y como 1 es el punto G, vapor saturado, ¿sí? Entonces leo el VG y ahí lo he puesto. El VG a menos 16. Ya tengo el volumen específico. Lo leo de las tablas, ¿sí? En este caso, de la tabla A11, porque entro por temperatura. ¿Listo? Entonces, si tengo el VG, uso la definición, ¿sí? ¿Qué cosa es volumen específico? Es inversa la densidad. Si la densidad es masa sobre volumen, acá es volumen sobre masa. Eso he hecho. Reemplacé en volumen el flujo volumétrico y hay el flujo másico. El flujo másico pasó a multiplicar. Acá está. Y el 0,252 pasó a dividir. Y 1 entre 0,254,2 y queda 7,97. Acá está, y el 0,252 pasó a dividir, y 1 entre 0,254,2 y queda 7,97. Se cancela metro cúbico y queda kilogramos sobre minuto. Y 1 minuto 60 segundos lo llevo a kilogramos por segundo. ¿Entendió la persona que me preguntó cómo sería el flujo másico? ¿Sí? ¿O no entendió? ¿Sí o no? ¿No han entendido cómo hallaron el flujo másico? Usando el volumen específico en 1. ¿Por qué? Porque tengo el flujo volumétrico en 1, necesito el volumen. ¿Sí? ¿Qué pasaba si tú... ¿Sí? ¿Sí lo entendió? Muy bien. ¿Qué pasaba si tú ese metro cúbico bruto lo ponías acá? ¿No? Acá en 2. Te vas a equivocar, te va a salir otra respuesta. Porque vas a tener que usar el volumen específico en 2 y te va a salir otra respuesta. ¿Te das cuenta?
No lo puedes poner ni acá ni acá, son volúmenes diferentes. En cambio, si lo pones acá, usas el volumen acá y hay el flujo másico acá. ¿Por qué no pongo flujo másico 1? ¿Por qué he puesto flujo másico nomás? Si estoy usando el flujo volumétrico 1, estoy usando el volumen másico en 1, ¿por qué no puse esto? ¿Por qué nadie me reclamó? Profe, si está trabajando con el punto 1, ponga pues flujo másico en 1. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, porque una vez que hay el flujo másico en 1, es el mismo flujo másico en 2, es el flujo másico en 3, el flujo másico sí no cambia. Es uno solo, por eso en vez de uno solo pongo M nomás, M bolita. Pero si quieres ponlo en 1, ¿no? Pero es lo mismo, ¿se entendió? Y ese flujo másico lo usas para cualquiera, ¿no? En el compresor, ahí está, 0.13. En el evaporador, ahí está. No lo reemplacé, pero usamos el mismo, 0.13. ¿Entendido? Para terminar, lo que pasó en esa práctica, me acuerdo. Con la mayoría de los profesores habíamos enseñado con datos de sustancia refrigerante, flujo másico, pero pusimos en una práctica con flujo volumétrico. Un 90% de los alumnos se equivocó. ¿Sí? Algunos reemplazaban nomás el flujo volumétrico en vez de flujo másico, primer error. Y otros que quisieron convertir densidad masa sobre volumen, o en un problema de ciclo ranking, había que usar agua, dijeron, densidad del agua, siempre el profesor me enseñó que es 1000 kilogramos metro cúbico, ¿no? O 1 kilogramo por litro. Ojo, 1 kilogramo por litro es la densidad del agua, pero cuando está, pues, ¿no? En estado líquido, ¿sí? ¿Ok? Lo que tuvieron... Ay, Dios mío, a ver. No dejas terminar y esa es la pregunta. Sea más oportuno, joven. Estoy a la mitad de la explicación. Yo voy a dar un momento para preguntar. Dice, el flujo volumétrico es constante, entonces, el ciclo, ¿cómo que dices? El flujo volumétrico es constante en todo el ciclo. No el flujo volumétrico, o sea que no está entendiendo este joven. Bueno, de repente más alumnos como él lo están entendiendo. El flujo volumétrico es variable en todos los puntos, pero no porque yo te lo diga. No aprendan las cosas porque el profesor se lo dice. Aprendan las cosas porque lo entienden ustedes, porque lo interiorizan, porque creen, porque están convencidos que es así. Si entran a mi clase, si han entrado a mi clase, les he comentado N veces. Lo que existe es la ley de la conservación de la materia. Eso te enseñan en tercer grado o en segundo grado de primaria. Eso es lo que existe, la ley de la conservación de la materia. Es decir, la masa no cambia. Si lo divides entre el tiempo, el flujo másico no cambia. ¿O alguna vez tu profesora de primaria te enseñó la ley de la conservación del flujo volumétrico? Ni siquiera lo han escuchado. Pero tu profesora de primaria sí te enseñó la ley de la conservación de la materia. Ya venimos diciendo en varias veces que el flujo másico no cambia en ningún punto, en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tal es así que si te lo dan en 1, úsalo en 2, úsalo en 3, úsalo en 4, no interesa. Para cualquier ciclo. Pero justamente este problema les he puesto hoy día y les he querido repasar para que entiendan esto, que el flujo volumétrico sí cambia, pero no porque el profesor te lo dice. Cambia porque tú estás convencido de que cambia, ¿sí? Cambia porque estás convencido de que cambia. Porque para una misma cantidad de materia, los volúmenes son cambiantes y que están a diferentes condiciones de presión y temperatura. Porque ¿qué pasa si está en como vapor? Ocupa más volumen. ¿Qué pasa si está como líquido? Ocupa menos volumen. ¿Te das cuenta cómo cambia el volumen? ¿Sí? Por eso es que no existe la ley de la conservación del flujo volumétrico. El volumen sí cambia, el flujo volumétrico también cambia en todos los puntos. Por eso vengo diciendo que sin este problema, como en cualquier otro que pueda venir, si te dan un flujo volumétrico de datos, es vital que sepas en qué punto está. Por eso lo he ubicado acá en 1, porque te lo dice. En el compresor de un sistema entra con ese flujo volumétrico, entonces lo he puesto en 1, porque entra el compresor. ¿Te das cuenta? Ahí usé el flujo volumétrico y ahí averiguó su volumen específico como VG, ¿sí? Y con el flujo volumétrico y con el volumen específico, ahí hay el flujo másico ahí en 1. Luego ese flujo másico ya lo puedo utilizar para todos los puntos. ¿Se entendió? ¿Sí? Así es. ¿Correcto? ¿Entendieron? Espero que hayan entendido. ¿Ya? Espero que hayan entendido. ¿Sí? Pero no porque el profesor se los impone. A mí no me gusta imponer nada. Me gusta que el alumno entienda. Cuando el alumno entiende, no necesita que se le estén repitiendo las cosas. ¿Sí? Es porque el alumno entiende. Muy bien. Ok. Solo para terminar, ¿no? Una anécdota. Cuando tomamos esa práctica. Fue una jaladera total, ¿no? Y en ciclo virtual fue, ¿no? En ciclo virtual. Fue el año pasado, el 22-1. Fue una jalera. Antes, un ratito ya, mire, tranquilo. Fue una jalera total. 90% de alumnos jalados. ¿Sí? Y una alumna que era excelencia mandó una carta al decano diciendo, mandó la pregunta todo diciendo, el profesor Área no enseñó en clase un problema con flujo volumétrico. Lógicamente,
le contesté la carta, ¿no? Y lógicamente no le dieron la razón a la alumna, ¿no? Es como que la alumna diga, me enseñó con manzanas y no me pueda luego tomar un problema con naranjas, ¿no? Ella también quería que venga con manzanas, ¿no? Porque simplemente era, ¿no? Los que lo hicieron bien, porque fueron un grupito que lo hicieron bien, ¿sí? Tenían que pensar en eso, ¿no? Que si tengo un flujo volumétrico y quiero el flujo másico. Y si me dan flujo volumétrico y quiero el flujo másico, necesito densidad, pero no tenemos información de densidad, entonces una propiedad similar, que es el volumen específico. O sea, lo que había que hacer para resolver el problema bien, sí se había enseñado en clase, pero simplemente esta alumna quería que le tomen lo que le habían enseñado, y eso está muy mal, no es así. Cuando vayas a la industria, el problema de una industria no va a ser similar al que está en el libro, ni similar al problema que está en la industria del costado. Aparecerán diferentes problemas, el alumno tiene que pensar, ¿no? Para eso eres ingeniero, ¿no? Tienes que ingeniártelo. Correcto, entonces no le dieron la razón, ¿no? Totalmente su carta fue, ¿no? dada de... ¿Por qué se le sustentó? Se sustentó, ¿no? Que lo que había que hacer para resolver un problema, sí se había enseñado, porque sí sabemos, ¿no? Leer volúmenes específicos y sí sabemos la definición de volumen específico. Ahora se los he explicado. Para no tener problemas con ustedes, si mañana más tarde, por sorteo, les toca una pregunta con flujo volumétrico, al menos ustedes ya saben qué hacer, ¿no? Ok, ahora sí, voy a detener la grabación antes de las consultas, salvo que la consulta sea del problema. Yamile, ¿la consulta es de este problema o de otra cosa? Para detener la grabación de este problema, por favor. Ah, de este problema, con confianza. A ver, ¿cuál es tu consulta? A ver, dime. Buenas tardes. Buenas noches. Mi consulta es si en caso, buenas noches, si nos dan el volumen, el flujo volumétrico en el punto 2 y para hallar los datos del punto 2 porque son desconocidos tenemos que interpolar para el volumen específico, para hallar el volumen específico en 2 también tendríamos que hacer ese cuadrito, el interpolar. ¿Tú qué crees? Te pregunto, ¿tú qué crees? Sí, pero solamente Ya, es una entonces, duda. ¿para qué me preguntas? Si tú, o sea, si mañana yo te tomo, tal vez no te lo ponga acá, te lo ponga acá, te lo ponga acá, te lo ponga acá, pero no me vayas a reclamar como la alumna, el profesor enseñó en el punto 1, no enseñó en el punto 2. No, pues, o sea, lo que tú crees es correcto, ¿sí? Lo que tú crees es correcto porque así debe ser, no hay otra forma. No hay otra forma porque las propiedades del punto 2, ¿sí? Se hallan en la tabla 13, entonces ahí lo busco, pues, ¿no? Exactamente. Haces una columna más, efectivamente, de volumen específico, pones el valor a 40, 50, pones variable, interpolas y ya lo hallaste. Entonces, como ya tienes el flujo volumétrico en 2, el volumen en 2, hallas el flujo másico en 2, que es el flujo másico en todo, ¿correcto? O sea, no hay ningún problema, es correcto. Lo que tú crees pensando, eso es. Es una seguridad que tu intuición te va a llevar por buen camino si has estudiado, ¿ya? No te preocupes. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto, señores? Ok. Si no, detengo ya la grabación, ¿eh? Con esto vamos por concluido la explicación de este problema, ¿sí? Vamos a detener la grabación.